Un saludo nuevamente desde Houston, Texas. Es muy grato cada día encontrar que nos abren un nuevo estudio, que nos abren encontrar sorpresas en grandes talentos. Y hoy tengo para ustedes un gran talento venezolano, Verdi Sánchez. Bienvenido, Verdi. Hola Bernie, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablando con Art7. Es para Art7 un orgullo haber entrado a tu estudio, mirar tanto talento que tienes. Eh, Me encantaría que me contaras un poquito de cuáles son tus orígenes. Hola Dolly, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio. Eh, Mis orígenes, yo nací en Maracaibo, Venezuela, pero me crié en Caracas, o sea, me considero caraqueño. Siempre he tenido una relación, yo considero que mi vida se parte como en dos: la parte que he pasado dentro de Venezuela y la parte que he pasado fuera de Venezuela. Qué interesante. Entonces, sí, tengo como varios orígenes, ¿no? Me siento afortunado de tener varios orígenes, siempre con la estructura fuerte de mi país, ¿no? De lo que me hizo reflexionar, de lo que me hizo artista. Entonces, hay una parte como de concepto y otra parte de desarrollo. Entonces, mi origen primordial se basa en la cultura latinoamericana, basada en la cultura venezolana, y la otra es la influencia europea. ¿Estuviste en Europa? Sí, estuve en Europa, pasé 12 años en Europa, mis hijos nacieron en Europa. Oh, qué interesante. Y bueno, en algún momento me hice español también, pero, pero cargo siempre con mi origen, ¿no? Mi origen Con Venezuela. con Venezuela atrás, sí, claro. Bueno, Tu lo ves en la corazón. pintura. Sí, lo ves siempre, siempre es como un relato curioso de los europeos, amigos, artistas que siempre dicen, veían la obra y dicen, es que no puedes esconder, ¿no? Tu Latinoamérica detrás de la obra. Y es cierto, hay bastante verdad dentro de lo que ves, de lo que se percibe. Perfecto. ¿Y en qué momento llegaste aquí a Venezuela? De Venezuela, la primera vez que salí de Venezuela creo que fue alrededor de 1994. Viví en Miami, primera vez. O sea, antes de ir a Europa, tuve un par de movidas. Viví un año en Colombia, en Bogotá. Eh, bueno, tenía una novia venezolana que estaba estudiando en Bogotá, y bueno, estábamos tratando de hacer vida y me gustó mucho la ciudad. En aquel momento tuve unos problemas de papeles migratorios, entonces no me dejaron estar en Bogotá. Y mi madre es americana, mi abuelo es americano, o sea, estadounidenses. Así que tenía la opción clara de tener el green card, y bueno, hice la prueba de venir a Estados Unidos y comencé en Miami. En Miami estuve alrededor de unos 3 años, y luego de esos 3 años y algo, volví a Venezuela en el momento que Chávez se estaba montando, o sea, era la primera presidencia de Chávez, y bueno, hice el trabajo que tenía que hacer, hice la lucha que tenía que hacer, y en algún momento decidí por expandirme, ¿no? No le vi una solución, vi que lo que venía era más fuerte de lo que estamos preparados.
Sí, no estábamos preparados para asumir eso y bueno, seguir con la vida, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, buscando alternativas, me encontré con Madrid. Fui a Madrid, conocí a la que fue mi esposa y bueno, Madrid fue como una casa, ¿no? Como un hogar. Te recibió con las manos abiertas. Sí, Madrid fue una experiencia fantástica y fue una entrada y un cambio de lectura y un cambio de código a nivel general. Y en el arte también, me imagino. Sí, sobre Porque todo. te encontraste con el arte. Sobre todo por ahondar. O sea, creo que la influencia europea lo que me hizo fue investigar más, profundizar. Y bueno, fui de unos códigos, de unas técnicas bastante relativas, o sea, bastante interpretativa de lo que pasa en Venezuela a una expansión más experimental, ¿no? O sea, donde me permitía más la entrada de otras técnicas. Entonces, a nivel de inclusive también de temas, o sea, profundizar en lo que realmente estaba haciendo, fue muy interesante todo el conjunto, ¿no? La riqueza de lo que ofrece, digamos, la vieja escuela combinada con lo contemporáneo, que tiene mucha carga, tiene mucho detrás, y entonces se siente eso. Okay. Qué interesante todo tu viaje a Europa, la entrada de Venezuela, es increíble. Yo quiero que me cuentes y le cuentes a todo tu público, ¿desde cuándo supiste que tú eras un talento? Eso remonta más hacia los sueños cuando tenía en mi niñez, ¿no? Yo soy hijo único de una madre divorciada y pasaba mucho tiempo solo, o sea, tenía mucho tiempo para reflexión y tenía una mente excesivamente creativa. Yo creo que la primera vez que sentí que era artista podría tener entre 7 y 8 años. ¿Lo viste? Pero cuando realmente tomé la decisión era a los 13 años. A los 13 años dije, voy a quemar mis 2 barcos. Soy amante del fútbol, como futbolista, y tengo el gift, el regalo de ser artista, ¿no? Voy a hacer mi vida basada en estas 2 tendencias. ¿Y eso lo decidiste a los 13 años? Sí, a los 13 años. A los 13 años era como... El talento te llamó durísimo. Sí, era como, mira, era analizar, era... Cuando estás mucho tiempo solo y ¿sabes? No tienes padres cercas, tienes que tomar decisiones, te haces adulto, ¿no? Un poco más rápido que él. Es como un método de supervivencia. Entonces, claro, bajo ese paraguas, ¿no? de decisiones tenía que bueno, déjame definir mi vida temprano de lo que quiero hacer. Y traté de hacer las 2 siempre y bueno, artista siempre fui, entonces no pude renunciar a ello. Cuando se nace artista es muy difícil alejarse del mundo, ¿no? Porque es como renunciar a una parte de lo que eres. De lo que te gusta. De lo que te gusta y prácticamente muere una parte de ti si no lo haces. Entonces siempre aposté más por acercarme a la vida de ellos, ¿no? Aunque sé que la vida del artista es un poco compleja, se puede afrontar de forma difícil. Y sobre todo en nuestros países, ¿no? Oh, sí, sobre todo sí. Y si no vienes de una estructura, ¿no? donde pueda darte las opciones y tienes que creártelas, y no caminas por el camino, o sea, por la trayectoria de lo académico, de lo estrictamente académico y hacer las relaciones correctas, puede ser un poco más complicado de lo que realmente debería ser.
Bernie, quiero que me cuentes cosas muy personales de ti como artista. Eh, Eso cuando uno llega al lado de un grande, quisiera saber muchas cosas, ¿no? Y sobre todo aprender de ustedes, que es tan importante cuando uno está en el camino del arte. ¿Qué es lo que te inspira para plasmar tu trabajo en el arte? Vuelvo un poco a la infancia, porque la infancia es como el motor generador de todo el tema, de todo lo que pinto. Y lo que realmente hace que haga el arte, el motor generador, es una problemática de comunicación emocional que tenía cuando era antes de ser teenager, o sea, antes de ser adolescente y siendo adolescente. Me costaba hacer comunicación, contacto emocional, y en el momento que haces contacto emocional, ¿sabes? No entendía cuáles eran las herramientas para hacerlo. Entonces, el glifo es una respuesta a crear un lenguaje emocional alternativo, más fácil de interpretar. Es un imaginario, esto es un ejercicio de imaginación. Pero lo que hago es aplicar los conceptos de lo que se requiere para ese lenguaje, ¿no? Que son la conexión, el caos, la armonización del caos, la fusión, la armonización final, que es como el balance de las emociones, y entonces las conexiones entre entes, o sea, entes de carácter de lenguaje y entes de carácter físico, ¿no? O sea, de personas, de figurativo. Tu conexión personal con quienes te rodean, con tu pareja, con la sociedad, con animales, con la estructura, con el todo. Entonces, bajo eso, de ahí parte la premisa de lo que me hace. De lo que plasma. Sí. Y a eso le aplico temáticas. Y entonces, bueno, dependiendo de qué series voy trabajando y a qué quiero enfocarme, hago una serie de lo que estamos tocando, ¿no? Como tema. Por ejemplo, en Barcelona, que era en Barcelona, España, me enfoqué más en el lenguaje, o sea, en el código visual que creé para hacer como mi firma, ¿no? Y era lo que manejaba, trataba de explicar cómo eran las conexiones, de dónde vienen los orígenes, cómo pueden nacer las emociones, okay. y expresarlo en forma visual. Y bueno, hacer unas analogías. Una tarea, ¿no? Bueno, es como una investigación, pero no académica, es una investigación más exploratoria, ¿no? De solamente dejar pintar, dejar que salgan como el subconsciente. Y bueno, y hago un trabajo. Es talento. Es como cuando dice un artista, lo quiero pintar, quiero plasmarlo. Uh-huh. Eso es. Sí, es como una epifanía en ese momento, ¿no? Y entonces es como un momento de luz y es un momento de intimidad supremo, ¿no? Que yo no soy músico, pero yo me imagino que los músicos lo sienten, pero en la pintura hay un momento de intimidad extremo, ¿no? Cuando te estás cerca y estás solo contra él. Y es algo que cuando hago escultura, cuando hago otro tipo de técnica, o sea, porque yo me muevo dentro de muchas técnicas, con la pintura es lo único que encuentro eso. Y es que se entiende que los colores también tienen música. Sí, sí, además que hay estudios que hablan de ello, ¿no? Sobre todo para la gente que es... hay una gente que tiene más el don de poder recibirlo, ¿no? O sea, de la frecuencia y convertirla en sonido. Entonces, sí, mi hijo menor creo que tiene esa facultad. No. Sí, pero estamos por explorarlo. Por explorarlo, pero sí. Qué bien. Sí, es una belleza. Interesante. Es muy, muy interesante.
Bernie, siempre que uno va a una exposición o a ver arte y cada vez que conoce un poquito del arte y uno mira y uno toca y uno dice, bueno, ¿y qué es esta técnica? ¿Cómo lo logró? ¿Cuál es? Siempre le intriga a uno las técnicas que los artistas hacen. ¿Cuál es la tuya? Cuéntanos. Ok, yo uso un mix de técnicas. Mis fuentes de inspiración fueron el realismo, ¿no? El realismo ilustrativo, por decirlo de una manera. Pedro Centeno Vallenilla es la primera persona que realmente me impresiona al verlo en persona. Ya había visto Miró, Dalí, y la técnica, bueno, era un poco más libre y era más como interpretable, ¿no? Era mucho más. Pero Pedro Centeno tenía la magia de la potencia del color y de llevar dentro del color el realismo, y bueno, es un poco el gancho, ¿no? Mi técnica es una combinación de, digamos que, basada como en el postimpresionismo alemán, en la forma como pinto, en la forma como muestro los colores. Esta obra, por lo menos un poco basada en ello, está un poco, si ves, ahí la fuerza del color dentro de la oscuridad, ¿no? Que es un poco lo que se sentía en el postimpresionismo, ¿no? Saliendo de la posguerra. Y mantenía eso como la parte emocional, ¿no? De lo que cuando no entendía cómo conectar con otras personas, siempre buscaba. Entonces, o sea, había como el subconsciente de la oscuridad y tratando de buscar la luz. La profundidad, ¿no? Sí. Y bueno, las técnicas, a medida que la obra se fue convirtiendo, o sea, fue llenando otros espacios, fui utilizando otras técnicas, ¿no? O sea, uso técnicas escultóricas, uso técnicas, hago spray paint, o sea, hago murales en la calle. Entonces se van como sumando técnicas, y no tengo una que precise. A mí me gusta mucho el creyón, me gusta mucho, sí, el lápiz me gusta muchísimo, o sea, lo disfruto. El óleo, una cosa que para mí era como técnica, es un disfrute, y la combinación de ellos, la combinación del óleo y el creyón es como lo supremo. Increíble. Sí. Increíble. Y lo uso de vez en cuando, no lo uso tanto, pero sí lo uso más para mi propia diversión que para la obra en sí, ¿no? Depende de lo que requiera la obra, trato de utilizar la técnica correcta sin detenerme, que es lo que necesite, ¿no? O sea, se requiere. Increíble Sí, entonces el proceso es muy variado, no tengo algo definitorio. Yo creo que lo que realmente se puede leer como técnica, pero que no lo es el código visual, ¿no? de la interpretación de lo que pinto, que es lo que se hace como la marca de lo que hablo, del mensaje que quiero transmitir. Siempre he sentido que para muchos talentos, para muchos artistas, se quejan y dicen que vivir del arte es muy difícil, que, bueno, vivir de lo que sea es difícil, pero el arte es más. Y yo quiero que nos cuentes, ¿tú vives del arte? Sí, yo vivo del arte. Tengo altos y bajos, porque creo que por cómo he encarrilado mi carrera artística, ¿no? O sea, en algún momento he dudado, y dudar me ha hecho esos altos y bajos. Pero más allá de ello, hay un consejo que es muy importante que me dio un amigo, que se llama Juan Guimón, que me decía: mira, Bernie, si tú nada más vas a ponerle tapitas, a reparar tapitas a los zapatos,
Tú lo único que tienes que hacer es convertirte en el mejor reparador de tapitas de zapatos para llegar lejos. Eso mismo creo que puede pasar con el arte, ¿no? Es un poco, mira, no te pares por ello, cree en ello, quema los barcos. Yo tomé un camino complejo, más difícil, porque era terco y era antiacadémico, y eso me cerró muchas puertas, ¿no? Porque confrontaba a las personas que están en el mundo del arte y las criticaba. Entonces, creé una serie una forma de cerrar puertas que también es parte del arte, ¿no? Cerrar puertas para abrir otras, pero igual, el comprenderlo, o sea, yo creo que cuando tú tienes un mundo académico detrás, se es más fácil comprender la estructura de lo que piensas vivir, más allá de lo que es el arte que practicas, ¿no? El arte tiene una vida propia un idioma propio. Sí, y eso es lo que es, y más allá, el fin no es lo remunerativo, el fin es el trabajo en sí, lo que quiere transmitir, lo que realmente es la necesidad. Entonces es difícil, porque bueno, en el mundo contemporáneo se mide por cuánto ganas o que puedas vivir de ello. No, y el arte es un título valor, ¿no? Sí. Y eso es la lucha del artista, sí, que se vuelva cada vez más costoso tu arte para poder vivir mejor. Eso sería el ideario, ¿no? O sea, yo creo que cualquier artista que pueda vivir, solamente vivir ya, es como un plus. Y conozco muchos que no viven del arte y lo siguen haciendo y queman sus barcos en eso, pero no pueden renunciar a ello, porque renuncian a parte de su familia, de la vida, de su esencia. Pero sí hay caminos, los hay, lo que hay que saberlos leer y saber cuáles son tus bondades y cómo explotarlas, ¿no? Sin alejarte de la obra. También el mercado del arte es muy amplio, no solamente pintar, o sea, hay mucha estructura, hay mucha cultura, y tienes que ver dónde encajas, ¿no? O sea, de lo que quieras. Como artista, mi labor es como seguir en lo que sigo haciendo. Sobrevivir, sí, para seguir adelante. Y bueno, sí, mi intención es hacer lo que tengo que hacer. Bueno, creo que es el mensaje, y creo que la obra se ha desarrollado de una forma que me deja tranquilo, sí, que me deja tranquilo dentro de lo que pueda pasar. Sí, claro, total. Ya veremos, no lo sé. Ya veremos. Me encantaría que me contaras tu desarrollo artístico. Cada vez te la pongo un poco más difícil. Sí. Ok, bueno, hay una buena carga autodidáctica dentro de mi desarrollo artístico, pero tengo un background de diseño gráfico también. Lo que pasa es que yo comienzo a desarrollar todo lo que es la serie, a interpretarlo de forma autodidacta desde los 13 años hasta que estudio diseño gráfico, ¿no? Que son unos cuantos años. Y en ese proceso lo que hago es estudiar, son técnicas y temas, ¿no? de los grandes artistas del momento. Entonces lo que hacía era estudiar las estructuras, dibujaba a los artistas, los imitaba y ver hasta su alcance para entender cómo era la forma de pintar, la forma de visualizar, la forma de profundizar, cómo eran las conexiones de los temas. Y bueno, era... Interesante. Sí, entonces... Tú entrabas en la obra de los otros artistas. Sí, lo entraba, los imitaba y después me los llevaba a mi obra y hacía la propia. Entonces era una forma de entenderlo, era como un proceso didáctico natural. Y luego ya cuando entro dentro o sea, cuando hago diseño gráfico, lo que hago es, como diseñador gráfico era muy artista también, entonces
lo que hago es aprovechar la parte intelectual, ¿no? Sí, la académica con lo intelectual. Sí, con lo intelectual. Y bueno, tienes muchos profesores dentro del mundo del diseño que son artistas también y bueno, eran artistas de renombre. Entonces lo que hacía era retroalimentarme con ellos, o con la psicología o los análisis y bueno, y el dibujo y llevarlo hacia la máxima expresión, ¿no? Aprovechas el tema de estudiar el color y bueno, tuve la suerte de tener grandes profesores. Fui de una generación que todavía había profesores de carga básica de diseño muy poderosa, muy fuerte. Y bueno, eso es un plus, siempre es un plus. Una estructura bellísima has tenido, ¿no? Sí, entonces... Te has alimentado mucho de este conocimiento, ¿no? Sí, además que es una forma de, bueno, también el mismo tema, ¿no? Mi mismo tema siempre ha sido la problemática de la conexión. Entonces lo que hago es la forma de entenderlo, ¿no? Entonces lo que hago es, del muy poco agarro mucho. Entonces ando muy pendiente, muy atento. Mi investigación es más visual, es más prestar atención, es escuchar tus vivencias y es absorber, que es lo nutritivo de eso para lograr el manejo de los temas que quiero plasmar en la obra. Qué gran talento eres, Bernie, qué gran talento eres. Es como una forma de empatizar más, ¿sabes? Yo lo que hago es ser empático, eso más que talento. Por lo poco que me has comentado detrás de cámara, saliste muy pronto de Venezuela, Europa, Estados Unidos. Quiero que me cuentes los logros internacionales que tú has tenido. Bueno, hablemos como logros, metas logradas, ¿no? O sea, exposiciones en España, en Barcelona, residencia artística en Barcelona, desarrollos y conexiones con entes culturales en Madrid. Estando en Europa tuve exposiciones referentes en el circuito de la serie Arcos de Miami. También he estado en ferias en Nueva York, bajo la mano de una gran marchante de arte, o sea, de un dealer de arte que me movía la obra cuando yo estaba en Europa. Y aquí en Houston he tenido como una escala de resonancia, he ido creciendo, ya mi nombre es parte del convidado que está de lo que está pasando en Houston. Sí. Bueno, entonces los logros son un poco como el reflejo de haber estado en sitios fuera y haber llevado el mensaje. Eso es lo que considero el logro, ¿no? O sea, hay mensaje en Madrid, hay mensaje en Barcelona, hay mensaje en Miami, hay mensaje en Houston. Y bueno, eso son parte de lo que me hace feliz. Y bueno, creo que la continuación del logro va a ser seguir trabajando en la obra y que llegue lo más lejos que pueda. Eso es lo que me importa. Vamos para Asia, para todos lados. Sí, inclusive más que mi nombre. O sea, lo que quiero es que la obra se expanda. Y es lo que quiero un poco. Sí, claro que la obra se expande siempre con una firma, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya es un momento en que se dice, no es tanto la obra, sino yo quiero un verbo. Sí. Es importante. Sí. Póngale cuidado, Bernie. Caminando, siendo gestora cultural, siempre que he llegado a los artistas, hay un mensaje. Todo artista lleva un mensaje en su obra, todo artista lleva
una fuerza para que se comunique con la comunidad, con las personas, con el ambiente. ¿Cuál es el mensaje tuyo? Se basa en la inteligencia emocional. O sea, es como una reflexión. Mi obra es como una reflexión hacia cómo debes balancear la emoción interna. Es como la base de la estructura de las sociedades que vienen. Para poder ser más fuerte tenemos que comunicarnos emocionalmente mejor y tenemos que crear una estructura de lectura emocional interna más coherente con lo que somos. En nuestra sociedad tratamos un poco de como reprimir la emoción para poder generar un mecanismo de control de las emociones. Y generalmente suprimimos emociones que son vitales para la persona, para el ser. Y lo que pasa cuando haces ese tipo de supresión es que te deprimes o hay una parte de ti que está inactiva. Entonces genera conflicto y genera desbalance. Y si genera desbalance y yo no estoy balanceado y voy a hacer una relación contigo y yo no estoy balanceado, hay una conexión de desbalance. Mi tema es un poco ese es mi mensaje, un poco de ve hacia ti mismo, trata de hacer el balance interno de las emociones, aprende cómo eres, aprende qué eres, qué necesitas, y desde allí no es fácil, ojo. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Debería estar en los colegios. Esto no es ni siquiera un mensaje que yo te debería estar transmitiendo. Esto debería estar en el sistema educativo básico. Pero bueno, hago el enfoque en ello, ¿no? Y lo que hago es liberar la obra hacia muchas partes, pero el mensaje duro va hacia el mensaje es siempre equilibrar a las personas en la emoción. Sí, y bueno, y si tú ves mi obra tiene muchos momentos es una obra caótica, balanceada, armoniosa, que va creándose y va haciéndose, va haciendo el balance, y el balance se purifica y hace las conexiones entre personas y en la temática. Entonces siempre voy viajando como que viajo desde aquí, desde lo complejo hasta la simplificación del tema en sí. El tema en sí. Qué interesante, Bernie, qué interesante. Cada que voy entrando a tu estudio, a tus emociones, a tu vida, hoy he aprendido que eres un artista emocional. Me parece sumamente importante que nos expliques bien a fondo esto. Cuéntanos. Okay. Partamos desde el punto de que, bueno, los artistas somos personas emocionales, ¿no? Pero yo toco un tema de emociones, que es parte de cómo se desarrolla la obra. Entonces, así como pareciera haber una redundancia, ¿no? Porque muchos artistas se mueven en lenguajes emocionales, pero la obra no es acerca de emociones, sino acerca de cualquier otro tema fuera de lo que es. Total. Yo me enfoco en esa problemática, ¿no? En la problemática de contacto emocional con otras personas. O sea, mi imaginario siempre era, imagina crear un lenguaje donde yo pueda ver qué cantidad de emoción tienes. O sea, por ejemplo, cuando tú me dices, I love you, te quiero muchísimo. Bueno, imagínate poner una visualización de cuánto es ese mucho. Y que yo lo sienta. Y que lo sienta, y que lo veamos, y que está allí. Es como un factor o sea, si yo sé que tú me quieres, yo no tengo que gastar energía en decir cuánto va a ser. Pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Mucho, 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 mucho. No, es leerlo y continuar, usar esa otra energía que se desgasta en interpretación o que no llega, o en el feedback que se dispersa, en cosas más útiles para la estructura social o para la estructura de lo que quieran, ¿no? O sea, hacer como una estructura más sólida. Crearemos vínculos más sólidos entre personas. Al crear vínculos más sólidos entre personas, haremos una estructura social mucho más intensa. Entonces, claro, en mi imaginario, esto representa ese lenguaje. Ese lenguaje no existe. O sea, esto es una representación de mi imaginario.
Y de ahí es donde parto todo, o sea, de ahí es donde viene el tema emocional de las conexiones, ¿no? De, de aplicar un poco de sentido común de las cosas que van pasando. En mi obra vas viendo reflejada el psicoanálisis, son diferentes etapas de la obra, se refleja mucho. Bien interesante, estamos hablando de psicoanálisis, ¿no? Sí. De que se analicen las emociones. Actualmente estoy trabajando en ello, estoy trabajando un poco de expandir y buscar ya ese desarrollo no académico, o sea, lo no académico que hice, ahora lo que estoy tratando es de gestión, o sea, de documentarlo de manera, o sea, documentar de una manera sólida, y quiero hacerlo a través del psicoanálisis. Para poder llegar a, que la obra, o sea, a ver si la obra se expande o seguirá siendo personal de mis idearios, ¿no? De mi imaginación, de lo imaginario. Pero hablando de las emociones, cuando hablas de esto, también buscas que estas emociones las sientan las otras personas. Sí, hay una relación, porque generalmente yo busco como el momento feliz, ¿no? O sea, yo lo llamo el momento feliz, que es cuando la gente reacciona y siente algo, ¿no? Mira, uy, qué sí, bueno, sí, claro. Sí. Y es curioso porque inclusive en escenarios emocionales que podrías decir que se podrían considerar no felices, la gente siente ese momento de, mira, lo que mira pasó qué cuadro, sí, qué emoción, qué es esto. Me reflejo allí. Es un poco de la aplicación también de técnicas, manejo del color, manejo del tema, manejo de la estructura, manejo del impacto composicional. Busco generar ese feedback en las personas, ¿sí? Sí, me interesa. Logrando. Sí, sí. Me interesa muchísimo, y es una de las, como los objetivos, ¿no? Por los que creo la pieza. O sea, lo hago una transformación de lo que tengo que decir y una transformación y un feedback de lo dicho. Entonces allí donde creo el impacto, ¿no? Es lo que me interesa, ¿no? Crear ese vínculo y las conexiones, como todo es, como siempre era una problemática de conectar, yo no puedo conectar, bueno, yo me imagino que el arte fue como mi vehículo para conectar. Pero estás conectando muchísimo, bastante, te felicito, es bien importante. Gracias. Mira que yo que manejo el arte latinoamericano, he tenido la suerte de estar con muchos artistas. En ese camino de ver tanto talento, para mí es muy importante el mensaje de Bernie para estos talentos, darles un mensaje, darles un seguir, un cómo hacerlo. Regálanos esto. Para mí es muy importante siempre decir creer en uno mismo, ¿no? Creer en uno mismo es la base de comenzar un proyecto. ¿Cómo se cree uno mismo? Primero reconocer cuáles son los gifts, ¿sabes? Cuáles son los regalos, ¿sabes? Cuáles son tus bondades. Para los jóvenes artistas, a mí hay dos cosas que son elementales que creo que si las hubiese aplicado siendo jóvenes, es nunca renunciar desde el momento que lo sientes. O sea, tienes que enfocarte en lo que haces, en lo que lo mejor haces, en lo que te hace feliz. Es enfocarte, buscar, no mirar estadísticas, sino mirar hacia adentro, qué es lo que realmente te mueve. Y usarlo. O sea, cuando tú eres joven tienes tiempo de fallar muchas veces. Entonces, si tú crees en algo que realmente es parte de la vida que vas a hacer, tienes que intentarlo. Tienes que intentarlo desde lo más joven posible. Y rayar y borrar, sí, y manchar.
Bueno, y inclusive explorar y equivocarte y encontrar como los vehículos que te lleven a ser una persona, o sea, o sea, no es la forma compleja de lo que es el artista, ¿no? O sea, es buscar como la solución a lo que realmente estás haciendo. Cómo afrontas. Para mí hay una parte que es el estudio académico, o sea, buenos profesores, o sea, un buen guía que te diga que cuando no sepas expresar lo que tienes dentro, te lo saque. Y que sepa Tiene que ser muy buen profesor. Sí, necesitamos buenos profesores, definitivamente. Y también hay algo muy importante que es el valor del networking, de las personas que están alrededor de lo que quieres hacer, que es entenderlo, o sea, interpretarlo, usarlo y como alimentarlo, o sea, ser partícipe de ello y ayudar también en la próxima generación, ¿no? O sea, yo ayudo a la próxima generación, la próxima generación ayuda a la otra, porque es una retroalimentación completa. Y lo que por lo menos generacionalmente, la problemática que afrontamos mucho, o sea, en mi caso, o sea, yo vengo de una familia que no hay un artista. Entonces, claro, yo tenía que luchar o sea, yo era como la oveja negra, entonces tengo que luchar contra la... ¿Y eras único hijo? Y era único hijo, bueno, de parte de madre, madre, de parte de padre tenía 2 hermanas, pero también estaba en la misma industria de mi padre, ¿no? Ahora en gas. Entonces era luchar ¿sabes? Bueno, es una lucha emocional familiar para poder, o sea, interponer lo que realmente quiero ser o lo que realmente soy, no lo que quiero ser, lo que soy. Y ¿Creíste bueno, siempre en ti? Sí, siempre he creído en mí, eso lo tuve muy claro, pero también tuve la suerte de tener esa madurez, que no cualquiera puede tenerla. Madurez. Sí, pero eso, y la llamo una cuestión de suerte porque pude haber tomado otros caminos, ¿no? Y pude haber autodestruido tomando una decisión madura, pero tuve la suerte de canalizarlo y llevarlo como a mejor puerto. Siempre trataba de llevar un mejor puerto. Siempre he tenido como un mensaje intrínseco de positividad, de que las cosas se pueden hacer. Y bueno, no sé si eso ha generado como una fuerza de suerte, pero se me abren oportunidades y eso siempre ha generado las oportunidades. Total. Sí, entonces, mi mensaje es ese, o sea, desde lo más temprano posible empiezas a crear tu camino y no dejes que traten de apagártelo, sino trata de alimentarlo, sino y de hacer que crezca. Igual, vuelvo al cometido de la tapita de zapatos, o sea, conviértete en el mejor reparador de zapatos, o sea, eso es. En el mejor arreglador de zapatos. Sí, ¿cuál es tu tema? Eso, bueno, conviértete en lo mejor en tu tema. Y lo mejor en tu tema es una cuestión que lo vas a saber tú. Déjate ayudar, escucha la crítica. Es muy importante también escuchar crítica, porque hoy en día las generaciones parecieran ser muy vulnerables ante la mala crítica. La mala crítica es constructiva de cierta manera, para llevar la obra más lejos, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué este mensaje falla en ese público? Bueno, déjame, ¿sabes? Cargarla, déjame darle una vuelta, déjame buscarle. Problematizar es muy importante. Muy importante. Y bueno, encontrar las soluciones más todavía. Gracias, eso es bellísimo para los artistas. Bueno, y ya para terminar esta excelente, pues contigo no deberíamos de terminar, tenemos para charlar y tomar tinto y tomar unos guaros, eso quedan pendientes porque es muy agradable estar en este lugar y haber descubierto a un talento tan grande como tú. Para mí es descubrir a alguien más en este camino de Latinoamérica. Gracias. Quiero que me cuentes ¿cómo han sido estos 2 años de pandemia que han sido tan distintos para la humanidad? ¿Cómo fue para ti? ¿O cómo es para ti? Sí, todavía, exacto. Todavía estamos navegando ciertas como secuelas, ¿no? Ciertas dudas también, ¿no? Duda es una palabra fuerte dentro del anclaje de todo de lo que llamamos el post-COVID, o sea, en el mundo de lo que está pasando.
Como artista es muy difícil navegar, bueno, financieramente para muchas, no solo como artista, ¿no? Para muchas personas, pero financieramente navegarlo ha sido un acto difícil. Eh, bueno, todavía lo sigo navegando, estoy así como, muchas veces he estado como en la orilla donde no sientes que no vas a llegar, pero bueno, pero llegas, o sea, aparece una balsa. Sí, es un milagro, ¿no? Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, siempre con la vista positiva, ¿no? Hacia que vayan sucediendo las cosas. Bueno, seguir trabajando, porque si lo ves desde un punto financiero, que sería como lo más conflictivo de esto, creas inventario, ¿no? Que es muy interesante. Sí, es que es interesante siempre. Entonces, bajo esa premisa, lo que he sentido y lo que sigo sintiendo cada vez que converso con artistas o inclusive con mucha gente fuera del arte, hablando con CEO o gente importante dentro de industria o de estructura de negocios o abogados, es la pérdida de visión. Hay como una pérdida de visión de lo que viene. Entonces, pareciera que no hay como un plan. O sea, la gente dice, sí, es que en este momento lo que me angustia es lo que viene. Y claro, lo que genera esa parálisis es eso, ¿no? Es la que el cómo replanear. Porque bueno, yo supongo que hay un cambio estructural a nivel mundial. Todo se ha parado durante 2 años, bueno, no todo, pero casi todo se ha parado durante 2 años. Hay una reflexión de psicoanálisis muy importante, hay una afectación de salud mental excesiva. Sobre todo. Excesiva, y creo que ni siquiera tenemos los medios ni estamos preparados para afrontarla, porque no hay cómo afrontar, no hay psicoanalistas suficientes como para hacer, y no hay como un estudio de cómo hacerlo masivamente, ¿no? Entonces, yo me imagino que son esos escenarios tipo posguerra, o sea, ese escenario psicológico de haberse perdido, y bueno, y claro, están encerrados en casa, ¿sabes? Esto lo que genera esa cantidad de divorcios, de parejas que se han roto, de gente, hablamos de gente que están al borde del suicidio, que están, ¿sabes? Esos son temas emocionales, de inteligencia emocional, que no estamos preparados, y deberíamos estar preparados, y deberíamos estar preparados didácticamente. No estábamos preparados. No estamos preparados, y es curioso, ¿no? Estamos en 2022, queremos ir a Marte a vivir, pero no estamos preparados, no estamos preparados para estar 2 años encerrados en nuestras propias casas, que supuestamente debería ser lo mejor. Debería ser como un regalo, ¿no? Un regalo. Y pareciera que no lo fue. Lo fue para algunas personas, pero no lo fue para la mayoría, para la gran mayoría. Sí, yo creo el 99%. Sí. El 1 le gustó, pero... Bueno, los hay, pero son parecieran excepciones dentro de todo lo que pasa. Pero a mí lo que más me sorprende es la pérdida de visión de gente, inclusive o sea, que ha estado activo dentro de los 2 años, y con todo y eso no veo como, o sea, no saben leer lo que viene. O sea, y eso me parece fascinante, porque abre como puertas hacia una nueva lectura en el mundo del arte, en el mundo de la música, en el mundo de las artes y en el mundo de las tecnologías y de todo, bueno, en todo en general. Pero es interesantísimo, y el cambio de lectura digital, claro, estando en casa, es maravilloso. Eso es un boom, ¿no? Eso como, reiteró la fuerza de lo que viene. Y eso se veía venir la parte digital, ¿no? Sí. No lo habíamos parado, era mucha tensión. Sí. Pero ahora sí. Eso está siendo un mundo maravilloso. Es maravilloso. Lo que pasa es que yo me imagino que generacionalmente las nuevas generaciones tendrán una forma de velocidad distinta de pensar que la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces para nosotros es complejo entender cómo va a ser eso, porque a nosotros nos estresa la velocidad de cómo ocurren las lecturas, ¿no? Una excesiva masificación de información que no somos capaces de captar. O sea, captamos algunos pellizcos de información,
inclusive los pellizcos, si no los tienes al día, se te borran porque son excesivos, porque van entrando información, son miles de información. Las nuevas generaciones, no sé si por selección natural o simplemente por adaptación, tendrán una velocidad distinta de pensar y de captar, o no, es que no lo sabemos, ¿no? Entonces nos vamos a enfrentar ante no lo sabemos. Sí. Entonces, bueno, ante esa pérdida de visión y ante lo que viene, me parece fascinante. O sea, estoy así como a la expectativa. Eso es un buen mensaje, estar a la expectativa, sí, ¿no? Sí. Sobre todo de ver que se va a venir como un arte digital, ¿no? Que no sé cómo lo van a manejar los artistas. Sí, bueno, ya está ocurriendo. Yo sé. Sí, es increíble. Además que es un nuevo público que colecciona, que son multimillonarios de la tecnología y apuestan a su tecnología, porque ¿cómo no? O sea, es su mundo, es su universo. Es su universo. Y eso es interesante, es un cambio de lectura, ahí lo académico... Va a quedar sí. Ahí lo académico va a tener que hacer una adaptación gigantesca para entender lo que va a pasar, pero es eso, como todo esto viene nuevo, bueno, ya está pasando ya hay estudios de eso, pero como pareciera que está ocurriendo es ahora, la expectativa es fantástica, ¿no? Sí. Dices, Sí, yo soy un artista de cambios, a mí me gustan ver los cambios. Sí, he visto que en toda tu conversación siempre has sido una persona de cambio. Sí. Para ti es fascinante. Sí, para otros puede ser horrible lo que está pasando. Claro. Bueno, sí, es como... Te felicito. Es como, sí, yo me siento como un nómada navegando. Y bueno, y se quema una barca y agarro otra. Montate en la otra, claro. Sí. Bernie, no sabes qué interesante ha sido esta entrevista. Gracias por compartir con R7. No, gracias a ti. Para nosotros es una maravilla haberte conocido y para todos mis artistas el que conozcan de ti. Me encanta haber estado en tu estudio y espero que nos volvamos a ver. Encantado de recibirte aquí y bueno, aquí tienes una casa abierta. Uy, gracias, Bernie, muy agradable. Esta entrevista ha sido para mí muy enriquecedora y sé que para mi público también. Bueno, gracias. Gracias y gracias a todos ustedes.